Buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este segundo curso organizado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, correspondiente al curso de prevención cardiovascular. Tenemos iniciando hoy, el objetivo del curso es conocer el manejo básico de las patologías cardiovasculares más frecuentes y cómo prevenirlos en la práctica diaria. La idea van a ser 8 clases cada 15 días, arrancando hoy por este medio, que le van a llegar la información a través de sus correos, que por favor les solicitamos que sean siempre el mismo para poder marcar bien la asistencia, ya que al final del curso, para obtener el certificado de asistencia, estamos poniendo como límite al asistir al menos a 6 clases. Así que sean todos muy bienvenidos. Le voy a dar la palabra al director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular para luego presentar a la expositora del día de hoy. Doctor Abdón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Manuel. Que sean bienvenidos todos los colegas a este nuestro segundo curso del año, bien como dijiste. Hoy contamos con la presencia de la doctora Luz Cabral, a quien agradecemos muchísimo también su predisposición para hablarnos del tema y colaborar con nuestro Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y al mismo tiempo a KINFA, laboratorio que nos ayuda en la parte de organización de la promoción y nos presta su sistema de equipo para proyectar y llegar a todos los colegas. Esperemos que en el correr de los días se vaya integrando más colegas. Hoy algunos me dijeron que demasiado tarde la invitación, pero esto va a seguir y seguro van a tener oportunidad de ingresar. Aparte, eso va a estar grabado esto y vamos a llegar a todos los colegas que quieran participar. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y empecemos, doctor Manuel. Muchas gracias, doctor Villamayor. Entonces, ya iniciando en la clase de hoy, quiero presentar a la doctora Luz Cabral. Ella tiene una vasta experiencia, es cardióloga clínica, parte de su, digamos, formación la hizo en el Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez de México. Es la encargada de la dirección de cardiología del Hospital Nacional de Itagua, fellow del American College of Cardiology, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es nuestra reciente past president de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y es actual miembro de la comisión directiva y vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Le agradecemos mucho a la doctora Luz Cabral por colaborar con nosotros y la clase que nos va a dar hoy es, creo, la base del curso, como estuvimos hablando previamente. Nos va a hablar de la fisiopatología de la enfermedad aterotrombótica, los factores de riesgo cardiovasculares y la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Creo que es un tema demasiado interesante y amplio, así que les invitamos a todos a que en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas puedan ir haciendo aquellas que les consideren necesario, que le vamos a transmitir a la doctora Luz al final de su exposición. Así que, doctora Luz, bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros y todos la escuchamos atentamente. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al comité de docencia, al doctor Abdón Villamayor, al doctor Castillo, a la doctora Aparicio que me contactó para participar como expositora de este curso de prevención cardiovascular. Realmente me gustó bastante este tema y justamente empezamos a abrir el curso con ello. Los materiales que utilicé para la preparación de esta clase es el Braunwald, es el texto básico en cardiología para los cardiólogos en formación. También algunos artículos muy importantes como ser la carga global de las enfermedades cardiovasculares y de los factores de riesgo de 1990 al 2019 de 30 años. Varias guías
tanto del 2019, la guía del American College y American Heart sobre prevención primaria, también sobre dislipemia de la Sociedad Europea, la guía del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología y la última guía de la Sociedad Americana de Diabetes, la ADA, que tenemos en forma online, que para el 1 de septiembre va a ser publicado. Bueno, empecemos. La epidemiología. Sabemos que en las últimas décadas las enfermedades cardiovasculares se convirtieron en la principal causa de muerte prematura a nivel mundial, así como el principal contribuyente de discapacidad. El infarto y el accidente cerebrovascular lideran como entidades causales de estas enfermedades. No existen unos cuantos. Se han identificado 13 causas de muerte cardiovascular y 9 factores de riesgos relacionados. Y es aquí que tenemos diferentes tipos de riesgos. Tenemos los riesgos cardiometabólicos, conductuales y sociales, como los impulsores de las enfermedades cardiovasculares. Atiendan que actualmente las enfermedades cardiovasculares prácticamente constituyen la mayoría, los eventos cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedad no transmisible. Es así que 17 millones de personas fallecen cada año por ellas. Seguidamente está el cáncer con 9 millones de personas y las enfermedades respiratorias de 3.9 millones, la diabetes de 1.6 millones, todo esto a nivel mundial. Realmente una cantidad importante de personas que fallecen por estas causas. En términos de muertes, el principal factor de riesgo metabólico, miren, es la hipertensión arterial, que corresponde al 19% de muerte a nivel mundial. O sea, de la hipertensión arterial, de la cantidad de población, el 19% que fallece por hipertensión. Seguido, atiendan esto, de sobrepeso, obesidad y diabetes. Actualmente el sobrepeso y la obesidad no es un factor de riesgo menor. El tabaquismo, el sedentarismo y el uso de los alcoholes, del alcohol y las dietas poco sanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no transmisibles. Ahora bien, y veamos la proporción de muertes cardiovasculares para el 2019. En primer lugar, alrededor del 50% se debe a cardiopatía isquémica, ya sea infarto, angina inestable o choque cardiogénico. El 17.7% corresponde al accidente cerebrovascular isquémico, el 15.5% a la hemorragia intracerebral y atiendan el 6.2% a la enfermedad hipertensiva. Y acá tenemos los diferentes factores de riesgos modificables que corresponden a y predisponen a las enfermedades cardiovasculares. Y veamos el ranking de 1990 y 30 años después al ranking del 2019, liderando la hipertensión arterial. Seguidamente tenemos, antes quisiera recordarles que lo que está en rojo significan factores de riesgos metabólicos. Lo que están en color verde corresponden a factores de riesgos ambientales y ocupacionales, y lo que están en azul corresponden a factores de riesgos del comportamiento. Es así que tenemos dentro, en primer lugar, liderando la hipertensión arterial, seguidamente por los riesgos de la dieta, del mal hábito alimentario, el colesterol LDL elevado,
Seguidamente, en cuarto lugar, tenemos un factor ambiental que es la polución ambiental. Y fíjense que en el 90, en la década de los 90, teníamos en quinto lugar al tabaquismo y actualmente ocupa el quinto lugar el índice de masa corporal aumentado y la obesidad. El tabaquismo pasó en sexto lugar. Posteriormente, los niveles altos de glicemia, disfunción renal, los trastornos de temperatura no óptimos, otros factores de riesgos ambientales, el uso del alcohol, más bien el abuso del mismo, y el sedentarismo en el 12º lugar. Estos dos últimos son factores de riesgos del comportamiento. Y en las Américas, ¿cómo vamos en las Américas? Las enfermedades cardiovasculares también prácticamente lideran la causa de muerte, siendo el infarto y el accidente cerebrovascular la principal causa de muerte, y así como contribuyendo a la discapacidad de los pacientes. En Paraguay nosotros tenemos prácticamente 161,6 personas por cada 100.000 habitantes fallecen de enfermedad cardiovascular, y aproximadamente entre 40 al 60% de nuestros pacientes de la población del Paraguay lo padece. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo cardiovascular? Son condiciones que permiten que una persona desarrolle una enfermedad cardiovascular. Como dijimos, en todo el mundo las enfermedades cardiovasculares están impulsadas en gran medida por factores de riesgos modificables, como ser el tabaquismo, que es del comportamiento, ausencia de actividad física, que es un factor de riesgo del comportamiento también. ¿Por qué? Porque es una decisión de las personas, dichos factores de riesgo, asumirla como parte de su vida, así como las dietas ricas en grasas y sal. Cuantos más factores de riesgo tiene el paciente, mayor probabilidad de que desarrolle una enfermedad cardíaca. Esto es el score, que es la forma en que la Sociedad Europea de Cardiología sugiere que ante un paciente que tiene hipertensión arterial, colesterol LDL elevado, sea tabáquico o tenga el género femenino o masculino, se estratifica para darle cuánto % de probabilidad de evento cardiovascular va a tener el paciente a los 10 años. Y empecemos con el factor de riesgo que lidera en este momento el ranking de causa de enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial. Fíjense que el 62% de los accidentes cerebrovasculares son por hipertensión arterial, y el 49% de las cardiopatías isquémicas del síndrome coronario agudo también es por hipertensión arterial, seguidamente por la insuficiencia cardíaca. Es más, la hipertensión arterial en insuficiencia cardíaca se considera el primer estadio, que es riesgo para insuficiencia cardíaca, el estadio A. Seguidamente tenemos las enfermedades arteriales periféricas, la insuficiencia renal, que la verdad que tenemos bastante en nuestro país, muchísimos pacientes con disfunciones e insuficiencia renal por hipertensión, fibrilación auricular y la mortalidad total. Atiendan una cosa, fíjense que también la hipertensión arterial tiene que ver para que el día de mañana, cuando lleguemos a la tercera edad, podamos conocer o desconocer a la persona que esté a nuestro lado. ¿Por qué? Porque es la principal causa de pérdida de la función cognitiva y la mayor incidencia de demencia. Y fíjense en esta diapositiva.
realmente me impactó estos datos que les voy a platicar. La hipertensión arterial desde la década del 90 al 2019 incrementó de 2 a 4 billones de pacientes que lo portan. La hipertensión arterial es un importante problema de salud pública, pues afecta a 9 de cada 10 adultos a nivel mundial. Y fíjense que lo más terrible es que la hipertensión arterial no siempre se la detecta, y al no detectarse no la podemos tratar. Y en la gráfica que estamos viendo, vemos en la barra roja equivale al género masculino y la barra celeste al género femenino. Veamos que la mayor incidencia se da entre los 40 a los 70 años en el grupo masculino. Y fíjense que ese es el grupo etario que corresponde a la población económicamente más activa. De allí que estas personas que lo padecen cuando desencadenan una crisis hipertensiva lleva a discapacidad en el paciente. Y a partir de los 70 años, de la década de los 70 hasta más, se invierte el grupo etario que lo padece. Es mayor en el grupo, en el género femenino. Ahora bien, en Latinoamérica, la hipertensión prevalece con otros factores de riesgo como ser el origen étnico, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la educación, sobre todo en el bajo nivel de educación, bajos niveles económicos, como acontece en nuestros países latinoamericanos. Y la prevalencia de estas comorbilidades son totalmente diferentes con los países de primer mundo, como ser Estados Unidos o los países europeos. Ahora bien, no me voy a detener, existen muchísimas clasificaciones de hipertensión arterial, la del American College y la del American Heart, que es la del 2017, la de la LASH del 2017 también, la del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad de Hipertensión Europea. Y esta es la última, la que fue publicada en el 2020 por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que posteriormente en el módulo de hipertensión van a desglosar, pero definitivamente a mí me gusta bastante esta clasificación, porque si la utilizáramos las demás clasificaciones, pienso que no tendríamos entre el 40 al 60% el porcentaje de hipertensos, sino serían mucho más. Es así que normal se considera en menos 130, 85. Ahora bien, ¿son prevenibles y cómo las podemos prevenir? Consumiendo alimentos saludables, menos de 1 cucharita de sal por día, 2 raciones de verduras y 3 de frutas, mantener un peso normal, actividad física de 150 minutos por semana, evitar el consumo nocivo de alcohol. Se considera consumo nocivo de alcohol a 30 gramos para los hombres en 24 horas y 20 gramos para la mujer. Una vez iniciado el tratamiento farmacológico, debemos conseguir un control y adherencia a la medicación. En este punto, probablemente en el módulo de hipertensión arterial se va a tratar in extenso, teniendo en cuenta que generalmente tenemos poca adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico y muy poco control de la presión arterial, consiguiendo dentro de los límites considerados normales. Ahora bien,
¿Qué nos espera con respecto a la hipertensión arterial? Como la hipertensión arterial no está controlada y no se establecen medidas generales de prevención efectiva actualmente en la mayoría de las naciones, se espera que cada vez se presenten en poblaciones más jóvenes, así como que los eventos adversos se incrementen a medida que la población envejezca. El siguiente factor de riesgo, vamos a hablar de la diabetes. Vimos que la diabetes prácticamente tiene una prevalencia que ha crecido impresionantemente y muy rápidamente en los últimos 30 años. Es así que las muertes de 2.910.000 en el 90 pasaron, prácticamente se triplicaron a 6.5 millones para el 2019. En un 90%, los pacientes diabéticos también portan obesidad. Y la diabetes y sus complicaciones son las consecuencias más costosas de la obesidad y esta está demostrada. Estas son las últimas guías, en la última guía de la ADA de este año que fue publicada. Prácticamente me pareció un dato bastante lapidario y pesado. Los latinoamericanos tienen el 50% más probabilidades de desarrollar diabetes. Y fíjense que dentro de los criterios para hacer el screening de los pacientes, en pacientes asintomáticos adultos, para buscar diabetes o prediabetes, en primer lugar es tener el origen latino. Alto riesgo racial y étnico son los pacientes, las personas africanas, americanos, latinos, nativoamericanos, asiáticos, americanos y de las islas del Pacífico. Es realmente bastante duro y pesado lo que tenemos por delante. Ahora bien, el siguiente factor de riesgo, la dislipemia. A nivel mundial, el colesterol alto causa el 56% de la cardiopatía isquémica y es uno de los principales también causas de accidentes cerebrovasculares, sumando 4.4 millones de muertes anuales para el 2019. A medida que los países atraviesan la transición epidemiológica, también las concentraciones de colesterol en la población aumenta. ¿Cuál sería la transición epidemiológica? El hecho de que los pacientes dejamos de tener el incremento de diarrea, de enfermedades agudas, para convertirse en factores de riesgo cardiovasculares. Esto se debe a que la población rural se va reduciendo, se deja el tipo de vida en el campo y se mudan esta población a las ciudades, llevando a un consumo mayor de grasas, aceites procesados, alimentos procesados y sedentarismo. Globalmente se considera en promedio al colesterol en 179.6 miligramos por decilitro para hombres y de 184,2 miligramos por decilitro para las mujeres. El riesgo cardiovascular incrementa por el LDL colesterol alto, el HDL bajo y el triglicérido alto. También tenemos que tener en cuenta que el hecho de tener un síndrome cardiometabólico, considerados por LDL elevado, aumento de la cintura abdominal, glicemia por encima de 100, triglicéridos por encima de 150 y hipertensión arterial, corresponden a un incremento de los eventos cardiovasculares y la mortalidad.
empeora el síndrome cardiometabólico, empeora el pronóstico de enfermedad cardiovascular. Algo que se me olvidó para hablar dentro de síndrome cardiometabólico es el diámetro de cintura, que se considera 85 centímetros en la mujer y 102, 103 en el hombre. Y fíjense, hay un límite mínimo para LDL para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y fíjense que la verdad que no. Esto se llegó a este concepto después de que aparecieran el PCSK9, el antígeno, que es el antilipémico que actualmente el que más reduce el LDL colesterol y el colesterol total. Ellos son el alirocumab y el evolocumab. Y vemos que en esta gráfica, que si evaluamos el LDL colesterol a menos de 50 miligramos por decilitro, eventos cardiovasculares mayores igual vamos a tener en un 4.4%. Y si consideramos, esto es para 10 años, y si consideramos a 100 como el corte para considerar en pacientes en prevención primaria, vale decir, aquel paciente que no tuvo un evento cardiovascular mayor, y si consideramos 100 como el objetivo, vamos a seguir teniendo eventos cardiovasculares en 16.5% a los 10 años. Y eventos coronarios con menos de 50 todavía conseguimos tener en un 2.9%. Y fíjense que esto se quintuplica si tenemos en 100 miligramos por decilitro, que va a 14.9%. Y así sucesivamente. Y fíjense que realmente es bastante difícil. En este momento, el objetivo del LDL colesterol en pacientes que tuvieron un evento cardiovascular es mantener por debajo de 50 miligramos por decilitros, y a veces no lo conseguimos por más estrictos que seamos en la medicación y en el cambio de vida del paciente, hábitos saludables. Entonces, ¿cuál es el objetivo en el tratamiento de la dislipemia? La reducción del LDL colesterol como agente causal de la aterosclerosis. Y acá tenemos en prevención primaria cuáles son las indicaciones de lo que vamos a instalar como tratamiento, y fíjense que se considera en primer lugar el estilo de vida saludable. Esto posteriormente en el módulo de dislipemia van a desarrollar en extenso. El tabaquismo también es responsable del 50% de muertes evitables. Y fíjense que de este 50%, el 25% corresponde a enfermedades cardiovasculares. Un gran fumador tiene 50% de probabilidades de morir por fumar. Y fíjense que este es un factor de riesgo evitable y es un factor de riesgo de la conducta. Y en promedio perderá 10 años de vida por solamente decidir fumar. El riesgo de enfermedad cardiovascular en fumadores de menos de 50 años es 5 veces más que en los no fumadores. Y este concepto realmente está demostrado por muchísimos trabajos en prevención primaria, que el tabaquismo prolongado es más peligroso para las mujeres que para los hombres. O sea, el estudio InterHeart que llevó a cabo Yusuf, en donde se instalaron estilos de vida saludable, se vio que las mujeres respondían mejor y se reducía brutalmente los eventos cardiovasculares
cuando dejaban de fumar y adquirían el hábito de consumir diariamente 3 raciones de frutas y 2 de verduras. A nivel mundial, después de la hipertensión arterial, el tabaquismo es el principal factor de riesgo por discapacidad por año de vida. La obesidad, otro factor de riesgo, es prácticamente la epidemia del siglo XXI dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. La prevalencia se ha ido incrementando muchísimo en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Los estudios han identificado que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque por sí misma ya es un factor de riesgo, pero incrementa otras enfermedades crónicas, como ser la diabetes, las enfermedades renales crónicas, los cánceres, los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades cardiovasculares en primer lugar. Dentro de los cánceres, vale decir, tiene mucha incidencia, sobre todo en el cáncer de mama. Sabemos que se considera obesidad al incremento del índice de masa corporal mayor o igual a 30%. Globalmente, 5 millones de muertes en el 2019 fue debida a la obesidad. 1.460 millones de adultos tenían sobrepeso en el 2008. Y de estos, fíjense que 500 millones eran obesos. En Paraguay, 2 de cada 3 adultos presentan algún grado de sobrepeso u obesidad y 1 de 3 niños en edad escolar registra esta condición. Fíjense lo que nos espera si para los niños ya se está instalando un factor de riesgo conductual. El 10% en Paraguay de la mortalidad total es atribuible a la obesidad. Este es el Ministerio de Salud Pública había publicado que en el 2011 el 22.8% de la población general tenía sobrepeso y el 34.8% tenía obesidad. Dentro de las mujeres, en el grupo de género de las mujeres, el 26.1% corresponde a sobrepeso y 34.6% de obesidad. Los hombres son más obesos, 35% corresponde a la obesidad y el 19.6% corresponde a el sobrepeso. Vale decir, nosotros tenemos una carga del 50% entre sobrepeso u obesidad. La verdad que es bastante importante. Ahora bien, todos estos factores de riesgos, tanto la hipertensión, la diabetes, la dislipemia y el tabaquismo, ¿cuál es el daño sobre qué parte del sistema produce específicamente? En primer lugar, la disfunción endotelial. Después podemos hablar de los otros factores, de las otras lesiones que se producen a nivel de toda la economía. Sin embargo, nos vamos a referir puramente a lo que se refiere disfunción endotelial. Al tener la disfunción endotelial, esto lleva a una reducción del óxido nítrico, se manifiestan por una reducción en las prostaglandinas y un incremento en el tromboxano. Ahora bien, la disfunción endotelial lo que lleva es a acumulación de los monocitos, vasoconstricción, activación plaquetaria, acumulación de lípidos, proliferación y migración celular del músculo liso y proliferación de fibroblastos.
Parece mucho, pero esta es la base de lo que nos lleva a tener un evento cardiovascular, pero también nos lleva a tener otros factores, otras enfermedades. Ahora, dentro de lo que podemos hablar específicamente, por eso puse, y al principio era la ateromatosis. Dijimos, los factores de riesgos cardiovasculares predisponen a la disfunción de esta capa que es el endotelio. Nosotros en el plasma tenemos el LDL. Al disfuncionar el endotelio, permite la entrada del LDL colesterol dentro de la íntima, traspasa el endotelio, allí se estimula a la interleuquina, eso oxida el LDL. Esto predispone a la manifestación de la molécula de adherencia celular que estimula a los monocitos dentro de la sangre, que hace que pase por diapédesis, traspase el endotelio, pase a la íntima. Ello predispone a la producción de mucopolisacáridos, fagocitan los macrófagos el LDL. Esto posteriormente van fagocitando y se convierten, por último, matan al macrófago y se convierte en la célula espumosa. Esto predispone la migración, como dijimos, de la célula del músculo liso, y posteriormente se forma el ateroma. Ahora bien, todo esto, ¿cuándo acontece? Y esto empieza a acontecer prácticamente las dos primeras fases, que son las estrías grasas, en donde tenemos en la primera fase donde hay el endotelio o la capa está histológicamente normal, y donde comienzan a infiltrarse los macrófagos, las estrías grasas, tenemos ya prácticamente micro formación de trombo. ¿Y en qué momento aparece esto? Y yo creo que entre todos los asistentes en este momento en la clase, la mayoría ya lo tenemos, porque esto acontece en la primera década de la vida. Este conocimiento, cuando era residente de cardiología en el primer año, realmente me impactó de sobremanera, porque en el Brandwall y en todas las ediciones siempre cita que en fetos neonatos y no natos y neonatos, en la anatomía patológica ya se encuentran estas estrías grasas, y ya se han encontrado. ¿Y eso a qué se debe? Y generalmente se debe a los eventos adversos del embarazo, como ser hipertensión arterial, la diabetes gestacional, en donde la madre prácticamente en el plasma que va en la sangre que le pasa al feto, va estos factores, y desencadenan inicialmente estas manifestaciones ya iniciales de la aterosclerosis. Posteriormente, vemos en la siguiente fases, que son la lesión intermedia, donde la acumulación ya vemos que es un poco mayor, ya la formación de ateroma, que a partir de la tercera década de la vida ya estamos presentando, y es más, plantéense de que muchas personas en la tercera década de la vida todavía no fueron diagnosticados portadores de hipertensión arterial,
u otro factor de riesgo. Es más, la obesidad todavía se considera como una cualidad nada más, no como una patología en esa época de la vida. Posteriormente, eso evoluciona a los fibroateromas y posteriormente a las lesiones complicadas que ya se presentan a partir de la tercera, cuarta década de la vida. Y es así que tenemos, en primer lugar, como dijimos, los factores de riesgos cardiovasculares, la formación de placa aterosclerótica. Esto evoluciona a una ruptura de la placa, la formación de coágulo por agregación plaquetaria. Posteriormente, esto es lo que desencadenan los síndromes coronarios agudos, los accidentes cerebrovasculares, produciendo en el tejido isquemia, necrosis. Esto lleva a la disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, disminución del volumen de eyección, alteraciones del ritmo cardíaco, y esto va a la insuficiencia cardíaca y a la arritmia y o muerte. Y es así que tenemos, estas son prácticamente, ir redondeando ya la formación de la fisiopatología de la aterotrombosis, en donde en primer lugar en la ruptura de la placa podemos tener un trombo rico en plaquetas, y por otro lado podemos tener por la ruptura propiamente dicha, tenemos ya la formación del trombo rico en plaquetas, fibrinas y el coágulo. Y estos son los determinantes de la formación del coágulo en sí, donde la íntima se rompe, se forma el trombo, se estimula los factores de coagulación y la formación por ende del trombo. Ya voy terminando y voy concluyendo. Este es un trabajo que fue publicado en el JACC este año, en junio. Realmente está basado en el censo de los Estados Unidos del 2020. ¿Y ellos qué es lo que hicieron? Analizaron en base a lo que se tiene, lo que se tuvo en los datos para los Estados Unidos de los factores de riesgo cardiovasculares, y proyectaron para el 2000, desde el 2025 al 2060. ¿Qué les espera a ellos en factores de riesgo cardiovasculares? Y ellos plantean que para los Estados Unidos la diabetes se incrementará de 39 a 55 millones de personas que lo van a padecer. La hipertensión de 27.1% a 162 millones de personas. La dislipemia incrementará el 27.6%, vale decir, incrementarán a 126 millones de personas. Y la obesidad incrementará en un 18.3%. Por tanto, también incrementarán en un 30.7% de enfermedad coronaria isquémica, en un 33.4% en insuficiencia cardíaca, 16.9% se incrementará en infarto y en un 33.8% en accidente cerebrovascular. Y los puntos claves que ellos intentan concluir es que, aunque se espera un fuerte aumento de los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares en los próximos años, vale decir del 2025 al 2060, las diferencias entre mujeres y hombres se mantendrán estables. Se prevé que el aumento desproporcionado de los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares impacten en las poblaciones de minorías raciales y étnicas, vale decir, en primer lugar,
a la población latina hispánica en los Estados Unidos. Y los resultados de este estudio tienen implicancias importantes, pues gracias a esto intentan motivar las políticas de salud cardiovascular de tal modo a mantener una prestación equitativa de la atención médica para los estadounidenses. Y este es una frase que realmente me gustó muchísimo, porque dice, atiendan, la aterosclerosis representa una paradoja clínica, potencialmente, en primer lugar, la más prevenible o tratable enfermedad crónica. Sin embargo, sigue siendo la principal causa de discapacidad y muerte en todo el mundo. Como conclusión, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en nuestro país y el mundo, y las más prevalentes siguen siendo las isquémicas coronarias y los accidentes cerebrovasculares. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, entre otros, producen una lesión común, cual es la disfunción endotelial. La formación del ateroma puede comenzar en las primeras décadas de la vida en forma de estrías grasas. Depende de cada persona en forma individual y de la sociedad incrementarla, dependiendo de las decisiones que cada uno en forma individual y colectiva decidamos incorporar a nuestra vida. Y debemos invertir a nivel país en políticas de salud pública y educativas para enfrentarlas. Realmente me congratulo con el programa por haber decidido iniciar este curso que es de vital importancia. Y todos los participantes van, de acuerdo a estos datos, a decidir si es la mejor decisión que han tomado el de decidir dar este curso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luz, por la brillante exposición. La verdad que nos hizo un pantallazo fantástico de lo que es la realidad, tanto en el mundo como a nivel país. Mientras la dejamos respirar y vienen las preguntas, recordar de que nosotros en el programa estuvimos también bajo su presidencia en la Sociedad Paraguaya participando del MMM, el mayo, mes de la medición de la presión arterial, y justamente que va mucho con lo que estuviste explicando de que nos arrojó de 3 años un 42% de prevalencia de hipertensión, y lo preocupante que en las encuestas realizadas obtuvimos una media de solamente 41 años. Y la franja etaria entre 18 y 50 años se llevaban el 55% de las personas con hipertensión arterial. O sea, son, como bien explicaste, números demasiado alarmantes para lo cual tenemos que actuar. Y había una intención de la Organización Mundial de la Salud de disminuir para el 2025, 2030 las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario. Como bien explicaste, están cada vez en aumento. Y también nosotros en el MMM detectamos 30% de obesidad y 35% de sobrepeso. O sea que estamos con todos los factores para desarrollar enfermedades a futuro muy latentes y en ascenso, por lo cual creo que esta información es fundamental para que podamos tomar decisiones correctas, como bien dijiste. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, fue excelente la exposición. Y ok, están más que nada agradeciendo, felicitando. Todavía no hay ninguna pregunta. Cualquiera que pueda hacer, los invitamos a realizar preguntas referentes a la clase. Cualquier pregunta técnica referente al curso la vamos a ir también dilucidando en el tiempo. Ya conocen el correo oficial del programa nacional. Eso también lo vamos a socializar porque veo hay muchas
preguntas referentes un poco al curso. Por ejemplo, nos preguntan cuáles son los medicamentos que mejor disminuye el LDL. Bueno, ese no es, es una respuesta que corresponde a esta presentación, pero definitivamente el mejor medicamento siguen siendo las estatinas. Es más, en un momento dado dijo en broma Valentin Fuster que si pudiéramos agregarle estatinas al agua, creo que sería beneficioso. Y definitivamente, teniendo en cuenta que los PCSK9 inhibidores definitivamente siguen siendo demasiado onerosos para nuestra realidad. Es más, solamente se tienen en la Argentina, y si es que se necesita, la gente va a la Argentina para traerlos. Sí, algunos también a Brasil, pero el costo, como bien dijiste, hace prácticamente Yo creo, imposible. mira, Manu, yo creo que la principal forma de prevenir la enfermedad es adquiriendo hábitos saludables de vida. Mantengamos nuestro peso, empezando por los médicos mismos. ¿Cuántos médicos fuman? A veces no podemos dar una prescripción de cambio de estilo de vida cuando no lo practicamos nosotros mismos. Eso a veces el propio paciente nos lo dice. A veces tenemos que poner y empatizar con el paciente y ponernos del otro lado. Lo mejor es la educación. Instalar medidas higiénico-dietéticas, caminar 150 minutos semanales. Son 30 minutos 5 veces a la semana o prácticamente 3 veces a la semana de 50 minutos, dan 150 semanales. Evitar el tabaquismo. En las dietas, reducir la sal de la dieta. Una vez, en una de las presentaciones que tuvimos con la Sociedad Argentina de Cardiología, quisimos hacer una mesa conjunta y me pareció interesante plantear factores de riesgo cardiovasculares comunes y yo puse y diserté sobre obesidad, un factor de idiosincrasia nuestra, teniendo en cuenta el tipo de comidas que hacemos, comidas típicas. Y la verdad que caí, una vez que desarrollé la presentación, me di cuenta definitivamente que estaba errada. Los mismos tipos de hábitos alimentarios en todo Latinoamérica es similar. Mucho carbohidrato y grasas. Es más, el profesor Figueredo, que fue director del INAT, me había enviado una información en donde prácticamente desde la década de los 70 a la década de los 90, nosotros habíamos mutado en el tipo de alimentación. Comemos más carne y menos verdura. Incrementamos el uso de aceites y reducimos incluso el uso de tubérculos. Es increíble que realmente cómo hemos cambiado como sociedad el tipo de alimentación que tenemos. Así mismo, correcto, sí, la verdad que sí. Y me atrevo a ser yo el que responda un poco a esta pregunta que surge sobre los datos manejados por el ministerio, si tendrían validez o son validados. Y fíjense que lo que presentó
la doctora Luz del 2011, donde teníamos más de 30-34% de obesidad, teníamos un porcentaje alto de prevalencia de hipertensión, se replicaron e incluso aumentaron, pero en un margen esperado en el 2019, que fue donde terminó los datos que analizamos del MM, o sea que son datos reales y que preocupantes, diría yo, porque van en aumento, tenemos cada vez más hipertensos, más diabéticos, más dislipidémicos, con lo cual, como bien se explicó, todos estos son factores para que se produzcan las enfermedades que generan la mortalidad, así que es preocupante y debemos actuar. Esperemos que este curso ayude a todos a mejorar estos aspectos en el tratamiento diario. Hay una pregunta muy interesante, muy actual, creo, sobre el consumo de la aspirina, que está tan debatida en los pacientes hipertensos. ¿Cómo quedaría, si bien no es un poco el tema específico de la charla? Creo que es una pregunta interesante que podemos explicar un poquito. En la hipertensión arterial, la aspirina no tiene una indicación, así como en la diabetes, a menos que tengan más de 2 o 3 factores de riesgo y los riesgos sean realmente importantes. Solamente en esos casos sería la indicación de la aspirina. En prevención secundaria no hay nada que discutir. Está indicada, vale decir, aquel paciente que tuvo un evento cardiovascular mayor debe recibir aspirina. Ahora, si dentro del evento cardiovascular mayor fue una fibrilación auricular, debe ser anticoagulación. Correcto, sí, totalmente. Otra pregunta hacen en cuanto a su experiencia, si mejoró algún paciente solo con los cambios de los hábitos. Bueno, lastimosamente nadie hace un cambio de hábito, porque realmente el chip cerebral hay que cambiar. Fíjense que realmente tiene que ser un cambio real, una decisión del paciente, un cambio de vida real. Y generalmente el hombre, me refiero a ambos géneros, tiende a ser solamente en presencia de ciertas situaciones límites como la muerte, la enfermedad, el dolor, decidir cambiar. Pero definitivamente no se apega a dicho cambio por más de 2, 3 años. Es así que los cambios, por ejemplo, en la obesidad, en el caso de las cirugías para reducir la obesidad, como ser la bariátrica, la manga, etc., a los 2 años, si no hubo un cambio real en los pacientes de mentalidad, vuelven a subir de peso a los 2 años. Es increíble. Sí, tal cual, correcto, así mismo. Y está Bueno, demostrada sí. que reducir 5 gramos de sodio en 24 horas reduce 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Si a eso le sumamos la actividad física, la reducción de peso, yo creo que suele ser, solo que no se sostiene en el tiempo. Correcto, correcto. De hecho, como bien mencionaste en tu charla, uno de los principales factores de los hábitos de vida saludable son los ejercicios, tales así que en la última guía de prevención nos mencionan de que tiene el peso de un fármaco para lo que fuese, para la presión, para la diabetes, para la dislipidemia, y recomiendan que nosotros pongamos como un fármaco. Si yo indico enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, indicar actividad física porque está establecido. Creo que también para apoyar un poco en esto. Hay muchas preguntas sobre tratamiento de hipertensión, tratamiento de dislipidemia. No queremos molestarte ya que no fue específicamente este tema, pero hay algunas preguntas interesantes, por ejemplo, a lo que hacen todo esto de la epidemiología, de la adherencia al tratamiento, por ejemplo, en los pacientes y ¿cómo podríamos hacer o qué podemos hacer para mejorar la adherencia y no entrar en inercia terapéutica?
yo pienso que la mejor técnica es la de hablar frontalmente con el paciente, explicarle la importancia y los factores, o sea, presentarle el panorama completo. Si usted toma su medicación, conseguimos nuestro objetivo, vamos a reducir la probabilidad de tener un infarto, de tener esto, de tener lo otro. A mí me funciona. Y poner objetivos claros. Objetivos claros. Nosotros necesitamos para tal tiempo conseguir tal objetivo. Si usted mantiene tanto de presión arterial, manteniendo su dieta, su caminata, su tratamiento, nos vamos a ver 4 veces al año y usted se va a sentir bien. Y tengo pacientes que realmente planteándosele y apoyándonos también, por ejemplo, en nutricionistas. Yo trabajo con una nutricionista para apoyar y instalar realmente dietas de acuerdo al gusto del paciente. Por ejemplo, eso de instalar decirle al paciente que consuma pescado, salmón una vez a la semana cuando su nivel socioeconómico no da, entonces no sería inteligente. Sería trabajar en forma individual con cada paciente. No hay una receta prácticamente de cocina, como les suelo decir a los residentes, lo solemos comentar para todos los pacientes. Yo creo que hay que hablar como si el paciente el día de mañana nosotros tuviéramos que ocupar esa silla, humanamente. Tal cual, sí, coincido plenamente. Bueno, son varias preguntas, opiniones que nos llegan en el chat, más que nada de este tema apasionante que creo que, como bien mencionaste, nos abarca a todos los que hacemos medicina, desde las primeras líneas hasta los más especializados. Así que creo que va a ser muy interesante seguir el curso, seguir cada tópico en particular que a partir de ahora lo vamos a ir tocando. Así que bueno, voy a ir cerrando el evento. Más que nada, de vuelta, agradecerte mucho, Luz. Esta Sí. clase fue solamente el enganche para Así mismo. demostrarles que realmente tomaron una buena decisión el inscribirse al curso. Y señores, a cumplir el curso y a ponerlos en práctica. Perdón, Manuel, es que tenía No. que decirlo eso, ¿eh? No, Luz, por favor. La verdad que es así y te agradecemos mucho porque fue muy práctica, muy completa la información y bueno, invitamos a todos a que sigan. En 2 semanitas nos volvemos a encontrar para el curso. Solamente agradecer nuevamente, Luz, por tu presencia, por la excelente presentación, a todo el plantel de Kinfa por la disposición técnica y el apoyo incondicional hacia la educación médica continua, a todos los directores del programa, al doctor Villamayor, que nos instó a que podamos también llevar a cabo esto. Así que, bueno, sin ninguna otra medida, voy cerrando el evento de hoy. Agradecerles todo, desearles buenas noches y nos encontramos en 2 semanitas. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.